He tenido una vida dura pero gratificante, llena de luchas, trabajo duro, pérdidas desgarradoras y una determinación inquebrantable. A pesar de todo lo que he logrado, disfrutar de los frutos de mi trabajo siempre pareció elusivo. Si pudiera retroceder en el tiempo y hablar con mi yo más joven, le instaría a que despertara y saboreara los momentos. Desafortunadamente, mi enfoque estaba centrado en el trabajo, muy parecido a mi padre, quien emigró de Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando mi padre vio el acuerdo entre Hitler y Stalin, el que firmaba el pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939, supo que Polonia estaba en problemas. Cuando Hitler invadió en septiembre de ese año, mi padre tomó a su joven esposa y huyó a los Estados Unidos. Yo llegué al mundo 15 años después, el quinto hijo de un padre trabajador. Para entonces, mi padre había comenzado un próspero negocio de joyería desde cero. Llegó a los Estados Unidos sin nada y, en una década, estaba dirigiendo con éxito su propio negocio de joyería. Mi papá no necesitaba empujarnos a trabajar duro, nos salía de forma natural. Su historia, comenzando desde la nada y construyendo una vida próspera, fue nuestra inspiración. A pesar de los desafíos, no puedo evitar sentirme agradecido por las lecciones de trabajo duro y determinación que han moldeado mi vida. Desde joven, me convertí en emprendedor. Mi primer negocio consistió en vender una revista Playboy a amigos por $2 que había comprado por 50 centavos. Me enseñó que entender las necesidades de los clientes es crucial. A medida que fui creciendo, me di cuenta de la importancia de atender lo que la gente quería. En mi segundo año, un amigo y yo asumimos el desafío de administrar una propiedad en apuros. La renovamos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, sabiendo exactamente lo que nuestros compañeros buscaban. Resultó ser un éxito, nuestro apartamento se volvió muy atractivo y aumentamos el alquiler significativamente. Para cuando me gradué de la universidad, ya había hecho suficientes tratos para convertirme en millonario. Después de obtener un título en Derecho y casarme con mi novia de la universidad, dimos la bienvenida a 2 hijos a nuestras vidas, un niño y una niña. A los 45 años, me había convertido en un exitoso magnate inmobiliario. El dinero no era un problema para mí en ese momento, pero la motivación para trabajar más duro persistía. Era como si no supiera cómo disfrutar plenamente de mi tiempo con mi familia, incluso en vacaciones, me encontraba trabajando. La búsqueda implacable del éxito me mantenía en una cinta de correr constante, lo que hacía difícil apreciar los logros y la vida que había construido. La necesidad de adquirir más y alcanzar mayores alturas eclipsaba la importancia de simplemente disfrutar de los momentos presentes con mis seres queridos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el éxito no se trata solo de acumular riqueza, también se trata de encontrar un equilibrio y valorar los momentos que realmente importan. Si pudiera retroceder en el tiempo, le diría a mi yo más joven que se detuviera, respirara y disfrutara de las rosas en el camino. Solo unos meses después de cumplir 45, perdí a mi esposa a causa del cáncer. Fue el momento más transformador de mi vida. Me di cuenta de que, a pesar de todo mi trabajo duro, había perdido la oportunidad de pasar tiempo suficiente con mi familia. Después de esta desgarradora pérdida, decidí hacer un cambio. Comencé a pasar más tiempo con mis hijos. Con el tiempo, sentí que aún era lo suficientemente joven como para encontrar el amor nuevamente. 2 años después de que mi esposa falleciera, me casé con una mujer 17 años más joven que yo. Ella ya tenía un hijo de su matrimonio anterior y no quería tener más hijos. Ambos compartíamos el dolor de haber quedado viudos y sentí que nos conectamos a través de esa experiencia compartida. Aprendiendo de las lecciones de mi difunta esposa, decidí priorizar pasar tiempo con mi nueva esposa y nuestra familia combinada. Cuando me casé con ella, tenía muy poco y trabajaba como cajera en una tienda de comestibles local. La veía como un diamante en la tierra, alguien con gran potencial. Quería darle una nueva oportunidad en la vida. Aunque teníamos un contrato prenupcial inquebrantable debido a cuestiones legales, prometí añadirla a mi testamento como un gesto de buena voluntad. Le aseguré que heredaría varias propiedades, incluyendo nuestra casa familiar, para cuando cumpliera 60 años. Todo parecía perfecto, mi negocio estaba prosperando y mis hijos, mi hijo y su hijo, ya estaban trabajando en el lado comercial de mis negocios de inmobiliaria y construcción. La vida iba bien y sentía una sensación de satisfacción y felicidad que no había experimentado antes. Fue necesaria una pérdida dolorosa para enseñarme el verdadero valor de la familia y la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mi matrimonio iba tan bien que añadí a mi esposa a mi testamento, cumpliendo la promesa que había hecho. Ella y mi hijastro estaban destinados a heredar millones cuando yo me fuera. No tuvimos hijos juntos, ya que no quería más hijos. Sin embargo, solo 2 meses después de mis 62 cumpleaños, sufrí un accidente cerebrovascular que me dejó en coma durante 7 largos meses. Cuando desperté, sentí que era un vegetal, aunque estaba consciente de mi entorno. Mi función cognitiva solo estaba al 70%. Mi tiempo de respuesta y reacción eran más lentos y hablar se convirtió en un desafío. Parecía que para todos, incluido mi médico, yo era como un vegetal. Pasé 6 meses en fisioterapia aprendiendo a caminar y a hablar de nuevo. Curiosamente, a mi esposa le tomó un día venir a verme cuando desperté. No podía sacudirme la sensación de que ella se había rendido. Sentía que no estaba feliz de que despertara y, con mis habilidades cognitivas y motoras reducidas, sentía que estaba decepcionada. Parecía que no quería soportar un matrimonio con alguien que no tenía todas sus funciones como antes.
Esto me dejó severamente deprimido, pero no podía compartirlo con nadie. A pesar de mis luchas, tenía mis 2 hijos, pero solo mi hijo estaba involucrado en la gestión de mi negocio. Mi esposa tenía un pequeño papel en la gestión, más ceremonial, para recibir un bonito cheque por motivos fiscales, de modo que estaría bien compensada libre de impuestos. En su primer cumpleaños después de que desperté del coma, le regalé $150,000 en un coche caro, agradeciéndole por quedarse conmigo durante este tiempo desafiante. Ingenuamente, esperaba que sirviera como un símbolo de aprecio por su lealtad y de alguna manera trajera de vuelta la forma en que solían ser las cosas. Estos eran solo algunos de los muchos regalos que le había dado durante el curso de nuestro matrimonio. Durante esos 6 meses de fisioterapia, noté algo extraño. Mi esposa se colaba a medianoche para revisarme, pensando que no me daría cuenta. Escribía mucho en ese entonces, ya que ayudaba con mi función cognitiva. Comencé a llevar libros de registro, anotando detalles, incluyendo cuando venía a visitarme y cuando regresaba a casa. Sabía que mi mente no estaba al 100%, pero este comportamiento parecía una gran señal de advertencia que necesitaba ser documentada. Un día, desperté y descubrí que ella había mirado mi libro de registro y había rasgado la página donde anoté sus visitas nocturnas. Busqué esa página y me di cuenta de que faltaba. No la confronté, ya que me di cuenta de que estaba leyendo mis notas, así que comencé a escribir cosas positivas sobre ella, esperando que creyera que todo estaba bien. Ella parecía feliz, pensando que había olvidado esa página. A pesar de que tenía una enfermera a tiempo completo en casa, todavía necesitaba a mi esposa allí. Eso es lo que significaba el matrimonio para mí. Comencé a revisar sus cuentas y noté que había hecho varios viajes a destinos de vacaciones y parecía estar divirtiéndose más que nunca mientras yo estaba en coma. Fue un descubrimiento perplejo y doloroso. La persona en la que contaba parecía estar alejándose, disfrutando de la vida sin mí. A pesar de mis esfuerzos por entender y acomodarla, parecía que se estaba distanciando del compromiso que una vez compartimos. Descubrir que mi esposa no era feliz cuando desperté explicó mucho. Es una sensación difícil darse cuenta de que alguien a quien amas podría haberse desenamorado. Nunca te amo en absoluto. Quizás esta era la verdadera ella todo el tiempo y me tomó estar en coma para entenderlo. Era una dura verdad que aceptar. Mi hijo, que estaba en sus 20 y tantos, me visitaba constantemente, incluso durante el coma. Hablaba conmigo como si tuviéramos una conversación normal. Desempeñó un papel significativo en la gestión de mi negocio y me visitaba casi todos los días. Durante mi fisioterapia, compartí mis sospechas con él. Preocupado por las señales de alerta, decidió contratar a un investigador privado para mí. Nervioso por lo que el investigador podría encontrar, me sentí aprensivo. El investigador tardó 2 meses en regresar con evidencia de una aventura. Me frustraba pensar que la demora significaba que no podía encontrar ninguna evidencia y que todo estaba en mi cabeza. En ese momento, mi habla estaba regresando lentamente y podía formar oraciones completas. Cuando el investigador privado finalmente regresó con sus hallazgos, me quedé en shock. La traición caló hondo. Mi hijo estaba allí cuando el investigador nos informó y la verdad se desplegó ante nuestros ojos. Descubrir que la persona con la que mi esposa estaba teniendo una aventura no era otro que un hombre que consideraba como un ahijado fue un golpe devastador. Este hombre no solo dirigía mi empresa, sino que era el segundo al mando cuando mi hijo no estaba. Si no hubiera tenido a mi hijo, él estaría dirigiendo la empresa. La traición me afectó emocionalmente y causó que mi salud se deteriorara aún más. A medida que el investigador privado revelaba mensajes de texto y grabaciones privadas, la sorpresa se profundizaba. El hombre que creía que era mi protege, la mano derecha de mi hijo, reveló un sentido de derecho que era realmente impactante. Los mensajes expusieron cómo creía que debería estar a cargo de la empresa, no mi hijo. Las grabaciones descubrieron sus planes, expresando su ansiedad por mi muerte para poder hacerse con el control de la empresa de mi hijo por cualquier medio necesario. Escuché los deseos perturbadores de mi esposa sobre mi muerte. Su compañero en la aventura ya estaba casado y tenía una familia. Sus discusiones no involucraban escapar juntos, en cambio, parecía que se estaban utilizando mutuamente con el único propósito de eliminarme y a mi hijo y apoderarse de mi legado. Tenían un apartamento secreto en la ciudad donde se encontraban y hacían viajes juntos. La traición me afectó no solo a mí, sino también a mi hijo, quien se sintió profundamente herido por la mujer que siempre había considerado como una madre. A pesar de saber que las cosas no siempre habían sido suaves entre mi esposa y mis hijos, fue doloroso darse cuenta de la magnitud de la decepción. Me casé con ella porque pensé que era la persona perfecta para mi familia en ese entonces, ya que tenía un hijo propio y creía que podríamos crear una familia espléndida y armoniosa. La realidad de la traición sacudió los fundamentos de confianza y familia que había construido a lo largo de los años. A pesar de que era consciente de que mi esposa estaba celosa de la atención que le daba a mis hijos y sentía que no me importaba lo suficiente su hijo, no era verdad, sí me importaba su hijo. Pero no podía amarlo tanto como a mi propio hijo, lo cual había sido una fuente de conflicto al principio de nuestro matrimonio. Pensé que el dinero podría resolver los problemas, así que le di dinero, pensando que eso la haría feliz. Su hijo ocupaba un cargo ejecutivo en mi empresa, ganando un buen sueldo gracias a mí, y sentía que ella debería haber estado agradecida por las oportunidades que tenía gracias a mí. Después de la reunión con el investigador privado, mi hijo y yo decidimos despedir a mi llamado ahijado. Sin embargo, necesitábamos entender lo que él estaba planeando, especialmente en áreas del negocio donde no teníamos supervisión.
Secretamente, invitamos a contadores y abogados a auditar el negocio. Durante la auditoría, descubrimos que había tomado varios préstamos no autorizados y hecho tratos que, si se revelaban, sin duda lo despedirían y pondrían en peligro la empresa. Estas acciones también podrían meternos en problemas con el IRS. La contabilidad forense involucró deshacer la complicada red de delitos financieros. Rastreábamos los préstamos no autorizados, diseccionábamos los tratos y revisábamos meticulosamente los registros financieros. Cada paso requería un análisis cuidadoso y nuestro equipo de expertos tenía que conectar los puntos para entender la magnitud de la mala conducta. Este proceso involucraba examinar estados financieros, registros de transacciones y rastros de comunicación para exponer la verdad. Inmediatamente después de descubrir esta mala conducta financiera, involucramos a las autoridades. En lugar de confrontarlo en persona, decidí no darle el respeto que podría haber merecido después de escuchar el audio incriminatorio entre él y mi esposa. La grabación reveló su deseo por mi muerte, su aventura con mi esposa y su total falta de gratitud. Mi hijo y yo luego planeamos algo especial para mi esposa, queriendo abordar la situación de manera colectiva. Este tiempo tumultuoso coincidió con el deterioro de mi condición médica. El doctor me había informado que tenía aproximadamente 7 meses de vida y estaba lidiando con complicaciones de salud adicionales que no quería detallar en esta historia. La urgencia de abordar estas traiciones y asegurar el futuro de la empresa añadió una inmensa presión a una situación ya desafiante. Uno de los pocos placeres que tenía durante este tiempo tumultuoso era ser quien informara a mi esposa sobre los delitos financieros cometidos por su compañero en la aventura. Me trajo satisfacción ver su reacción al darse cuenta de que sus malévolos planes estaban volviéndose en su contra. Poco sabía ella que yo estaba plenamente consciente de su aventura y que tanto ella como su compañero estaban siendo monitoreados por el investigador privado. Observé cómo se desconcertaba durante nuestras interacciones y en sus conversaciones con él por teléfono y mensajes de texto. No tenía ni idea de que sus secretos estaban expuestos. Nunca se mencionó y su compañero no tenía idea de cómo se habían descubierto sus actividades ilícitas, excepto por el hecho de que decidí realizar una auditoría forense intensiva de mi negocio, lo cual tenía sentido dado mi prolongada ausencia. No podía culpar a mi hijo por la supervisión, ya que había secciones del negocio que había confiado al control de mi ahijado. Con mi abogado, hice cambios en mi testamento, eliminando a mi esposa de él. Aunque dejé algo de dinero para su hijo, reduje significativamente la cantidad y expliqué en el testamento por qué lo hice, echando la culpa a su madre. Aunque él era un hijastro aceptable y no es culpable, parte de mi decisión fue motivada por un deseo de retribución, de usar a su hijo en su contra cuando yo me haya ido. También escribí una carta a su hijo, esencialmente dejándolo ir de mi empresa de manera amable. No quería que mi hijo cargara con la carga de despedirlo él mismo. Fue una decisión difícil para mí, considerando que su hijo me había visitado en el hospital y fue criado en mi casa, pero la traición de mi esposa cambió algo dentro de mí. No quería dejar ninguna duda sobre a quién pertenecía la empresa cuando yo me fuera. Todas estas decisiones y emociones estaban expuestas en la carta. Lo único que dejé para mi esposa fue un documento de divorcio que sería entregado por mi abogado cuando yo falleciera. Cuando arrestaron a mi ahijado, mi esposa quería que me comunicara con ellos, tratando de que interviniera. Fingí que mis manos estaban atadas, simulando estar enfermo, aunque podría haber hecho algo. No entendían lo que realmente estaba sucediendo y una parte de mí disfrutaba verlos alborotados, como gallinas sin cabeza. Mi empresa no escapó ilesa. Tuvimos que pagar millones en restitución al IRS, aunque algunos de los crímenes podrían haber quedado sin descubrir. Mi hijo y yo sacamos toda la luz en el espíritu de la transparencia. Mi ahijado sabía que podría haber permanecido oculto, pero entendió que estábamos luchando por justicia, sintiendo el peso de la traición contra nuestra confianza. Sabía que era como familia para nosotros, pero enfrentaba no menos de 5 años de prisión. Hace 2 meses fue condenado, pero la sentencia aún no se ha dictado. Anticipamos que recibirá alrededor de 5 años o más por sus acciones. Las consecuencias legales de su traición y las repercusiones financieras en mi empresa fueron duras, pero creía en hacer que las personas rindan cuentas, incluso aquellos que alguna vez fueron considerados como familia. Comparto la historia ya que he estado leyendo mucho sobre infidelidad y me encontré con este foro. La pandemia me ha mantenido alejado de ver a la gente y a mis nietos, pero dado que mi tiempo es limitado, he estado pasando más tiempo con mis nietos y mi hija. Mi hija no está al tanto de la aventura de mi esposa, ya que no está involucrada en el negocio y se enfoca en un campo diferente. Desde que su compañero en la aventura fue condenado, mi esposa ha estado tratando de pasar más tiempo conmigo. Aún así, he estado usando a mis nietos como una excusa para mantener mi distancia. He estado documentando y grabando mis experiencias para mis hijos, nietos y la posteridad. Compartir mi historia en este foro público se siente como una forma de dejar un pedazo de mi trayectoria atrás. Es una sensación extraña saber que cuando algunos de ustedes lean esto, yo ya no estaré aquí. Un último detalle, cuando compré mi residencia principal hace 15 años, usé tanto el nombre de mi esposa como el mío para asegurarle que le dejaría la casa. Sin embargo, tengo la intención de poner un gravamen sobre la propiedad para que valga menos cuando me haya ido, y cuando intente venderla, rápidamente se dará cuenta del gravamen por parte de la compañía de títulos, dándose cuenta de que lo único que le queda son los 2 coches caros que le compré. Me hubiera gustado poner un gravamen sobre los coches también, para que pudiera sentir las consecuencias, pero están a su nombre. No tiene un plan de jubilación, así que espero que disfrute pasar su jubilación bajo un puente, ya que sé que gastaría el resto del dinero que ha estado acumulando a lo largo de los años,
ahora que no tiene un suministro ilimitado. En conclusión, quiero enfatizar que la riqueza es buena, pero pasar tiempo con la familia es aún más crucial. Lamento no haber pasado suficiente tiempo con mi primera esposa y ahora con mi esposa actual. La realización sobre la importancia del tiempo pasado con los seres queridos es una lección que espero que otros puedan extraer de mi historia. Mientras escribo esto, reflexiono sobre las complejidades de la vida, las decisiones que tomé y las consecuencias que me llevaron a este punto. Acepto mi destino y no tengo nada más que agregar más de lo que ya he dicho. Pero, más alto por mi inminente deceso. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.